Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos quieran ir, y que a ti, Señor, mi voz se consagra y bendecer. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. En mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Llévame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y a la tuya nada más. Toma, sí, mi corazón, por tu trono lo tendrás. Me lavo en tu sangre, Salvador. Me limpió de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Dio mi corazón y a la tuya nada más. Toma tú mi corazón, por tu todo lo tendrás. Llévame en tu sangre, Salvador. Me limpió de toda mi maldad. Traigo mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la alabanza. Amén. Gracias le damos al Señor por poder compartir. Por la vida del hermano Alejandro. Amén. Que bendiga su vida, lo llene con su Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén, gloria a Te Dios. invito a ponerse de pie en esta hora. Vamos a orar al Señor por las peticiones. Vamos a orar al Señor por los hermanos que no han podido llegar. Que el Señor nos ayude a llegar en esta tarde. Amén, gloria a Dios. Y aquellos hermanos que están pasando por dificultades, que el Señor le ayude a salir en victoria. Amén, hermano. Amén. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú siempre nos escuchas, Señor. Amén, Así como aleluya. tu amado Hijo Jesucristo, Señor, el cual, clamando a ti, dijo: Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Señor, y sabemos que tú nos escuchas, Señor, porque sabemos también y tenemos confianza que nuestro amado Señor Jesucristo intercede por nosotros, así como el Espíritu Santo también lo hace con gemido indecible, dice tu palabra. Señor, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero Él intercede, Señor amado. Te pedimos por la vida de cada uno de los hermanos que se encuentran en este lugar, por la vida de los hermanos que están pasando por diferentes pruebas, Señor, que tú le des la victoria, por aquellos hermanos que están pasando por medio de alguna, Señor, prueba física en su salud, Señor, que tú le des la victoria también, Amén, Señor, por medio de gloria tu a Dios. palabra. Señor, y hagas ver, Señor, tu poder frente a aquellos que no creen, Señor amado.
Oh Padre amado, pero por sobre todas las cosas te pedimos que tú nos llenes con tu Espíritu Santo y con tu poder, Señor amado. Amén. Porque lo necesitamos ese poder, Señor, para poder dar a conocer esta gracia, para poder hablar con de nuevo tu palabra, Señor, y que las almas, Señor, se vuelvan a ti. Señor, porque no es con fuerza, no es con sabiduría de palabras, Señor, sino que es con demostración del Espíritu y de poder que tú te das a conocer a través de tus hijos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Podemos tomar asiento. Estamos en libertad. Usted puede compartir. El Señor le ha dado para compartir en esta tarde. Siéntase libre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias le doy al Señor, hermano, por este día más que Él nos ha regalado. Amén. Amén. Gracias le doy al Señor porque la vida está en sus manos. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor porque Él nos salvó con salvación eterna. Amén, hermanos. Sí, amén. Gracias, Aleluya. Señor. Gracias por Aleluya. Él nos justificó de nuestros pecados. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor por todo eso, hermano. Gracias le damos porque Él entregó su vida voluntariamente por nosotros. Amén. Sí, amén. Muy agradecidos estamos al Señor, hermano, porque Él entregó su vida. Sabemos que murió en manos de los romanos, de los israelitas, pero nadie le quitó la vida al Señor, hermano. Él la entregó. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién irá? Dice, yo iré, dijo. No había nadie en el cielo, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los querubines, nadie se levantó para venir a morir por nosotros, hermano. Pero Él dijo, yo iré. Aleluya. Gloria a Dios. Saber que Él vino a morir por nosotros, amén, hermano. Él voluntariamente entregó su vida. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no abrir nuestra boca y alabar su nombre? Aleluya, gloria a Dios. Gracias al Señor, hermano, por la salud de mi madre, hermano, amén. Bendito sea su nombre. Nosotros nos habíamos ido con mi esposo y el día lunes y mi madre el día domingo se había sentido mal por la tarde y hubo como un ataque de hígado, ¿vio? Le agarró como chucho de frío y se sintió mal. Ella creyó que le hizo mal una puré de tomate que había comprado y hizo una comida con eso y como es, y nunca había usado ella ese tomate, entonces lo comió con desconfianza. Y ella dice que eso le había caído mal, me dijo a mí. Y el día lunes cuando estábamos viajando la llamé por teléfono y hablé con ella y me dijo que estaba bien, que se sentía bien, que había amanecido bien, gracias a Dios. Y bueno, le digo, bueno, a la noche hablamos y bueno, así una conversación tuve con ella y a la tarde le agarró lo mismo que le había dado el otro día, le agarró así como chucho de frío, empezó a sentir frío, empezó a temblar y entonces mi hermana que vive ahí en el fondo se asustó y llamó al médico, a la ambulancia. Cuando vino la ambulancia le dijo, esta señora no puede respirar, si está teniendo una arritmia, si sigue así le puede dar un paro cardíaco. Entonces la llevaron a la clínica para estabilizarla. La internaron el día lunes, mi hermana va el día martes y mi hermana la mayor fue y dice que le iban a dar el alta el día miércoles. A la mañana a la hora de visita va la otra mi hermana a visitarla y resulta que estaba mi mamá toda atada a la cama, toda sedada y descompensada mal, era otra persona, no sabemos lo que pasó ahí, solo el Señor sabe, ¿no? Entonces le manda un video a mi hermana mayor mostrándole y le dice venite ya porque mamá no se ve bien. Entonces mi hermana va, intenta hablar con cualquiera ahí porque no la dejaban entrar. Bueno, ella empezó que la dejen ver a la madre, bueno, así hasta que logró que la dejen ver, hizo una queja. Cuando ella la fue a ver ya estaba sentada y le estaban dando la leche. El día lunes cuando la internan, le habían puesto una guía en la mano,
se le cayó la comida, bueno, no le dieron de comer, bueno, todo eso, no estoy haciéndola muy larga. Bueno, el asunto es que cuando el día miércoles, cuando va mi hermana, mi mamá era otra persona, estaba descompensada mal, la tuvieron que subir a terapia intensiva porque no podía respirar, le pusieron oxígeno, la máscara de oxígeno y ya estaba desvanecida mi mamá. Desde ese día se desvaneció y no se despertó hasta hace creo que 2 días. Bueno, eso fue el día miércoles. El día jueves mi hermana me da esa noticia de que está en terapia intensiva, que no está bien. Entonces le digo a mi esposo, es mejor volver porque no pintaba bien lo que me decían, ¿vio? Entonces volvimos el día viernes y cuando estoy viajando mi hermana me dice que llamó al médico y le dijo que la van a entubar a mi mamá, ¿vio? Entonces empezamos a orar, yo a declarar la palabra y el día sábado estábamos con mi esposo escuchando las prédicas, ¿sí? Con mi hija y bueno, empezamos a declarar la palabra, ¿no? Ahí dijimos que el Señor reprenda todo espíritu de muerte, que el Señor se lleve, a menos que sea tu plena y absoluta voluntad, Señor, que mi madre no parta ahora. Empezamos a orar y pedimos oración a los hermanos. Eso fue el día viernes. El día sábado a la mañana, mi hermana me dijo que ese día la iban a entubar. Ella ya estaba yendo para la clínica. Y empezamos a orar y a declarar la palabra, a pedir oración a los hermanos. Y me llama mi hermana al momento. Dicen que no la van a entubar ahora, que la van a entubar a la tarde, de 1 a 2. Le digo a mi esposo, el Señor empezó a orar, le digo, el Señor empezó a orar. Así que vamos a declarar en el nombre de Jesús que mi mamá no la van a entubar a menos que sea su voluntad. Y le digo a mi esposo, voy a ir a la clínica allá a estar con mi hermana porque no se puede estar yo ahí porque era terapia intensiva, era zona donde circulaba el COVID, entonces solamente una persona permitía ir. Pero digo a mi esposo, yo voy a ir igual y voy a estar con mi hermana. Y si es posible voy a tratar de verla. Bueno, esperamos, teníamos que esperar porque supuestamente la iban a entubar a la tarde. Esperamos, eran las 2, las 3, las 4, a las 5:30 nos llamaron, diciéndonos que no la iban a entubar, que el tratamiento con oxígeno que le estaban haciendo había empezado a funcionar levemente, y ahí declaramos con mi hermana, dijimos, no, en el nombre de Jesús, si el Señor empezó la obra, no la van a entubar, lo declaramos, no importa lo que los médicos digan en este momento, porque le dijo, si es necesario, dice a la noche, si usted nos autoriza, nos tiene que dejar autorizado, si es necesario entubarla, durante la noche la vamos a entubar. Y mi hermana le dijo, sí, si lo tienen que hacer, háganlo, pero declaramos la palabra sobre la vida de mi madre, ¿vio? Y gracias al Señor, hermano, ayer fue mi hermana a verla, y ya conversó con ella, se despertó ayer. Aleluya, gloria a Dios. Empezó ya a estar mejor el día domingo, el día lunes, y ayer cuando mi hermana fue, mi mamá ya estaba despierta y pudo hablar con ella, y hoy el parte médico decía que mi mamá ya está en las últimas etapas de la recuperación del oxígeno, ¿vio? Están esperando porque todavía está con las mangueritas, pero que ya en estos días le van a dar el alta. Así que declaramos sanidad y el Señor obró, hermano. Lo que es invocar la palabra del Señor, ¿vio? Probar, porque yo pensaba, digo, si nos hubiéramos entregado al pronóstico médico y hubiéramos dicho, bueno, sí, a mis hermanos que ellos, pobres, no conocen la palabra, ¿no? Ya la estaban llorando, ¿vio? Ya estaban haciendo los planes para ella, si partía. Pero con mi hermana, mi esposo, empezamos a declarar la palabra, los hermanos que conocen la palabra, empezamos a declarar, invocar el nombre del Señor sobre ella, lo que la palabra de Dios dice, hermano, que nosotros tenemos el poder en la palabra de Dios porque Él nos dio esa autoridad. Y empezamos a declarar y el Señor obró. Quiero resaltar esto por el poder que tiene la declaración de fe, mi hermano. El poder invocar el nombre del Señor, el poder decir, porque invocar es decir la palabra sobre lo que nos está aconteciendo. Y así en todas las cosas, hermano. Así que le doy gracias, estoy tan agradecida al Señor por esta obra maravillosa que Él hizo en la vida de mi madre. ¿Amén? La levantó de los muertos, le decía yo a mi esposo. La sacó de ahí porque estaba para partir. El médico le dijo, nosotros la vamos a entubar porque es el protocolo que tenemos que seguir.
pero su madre no va a salir de estar entubada, le dijo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de seguir todo el protocolo. Y gracias al Señor, hermanos, no hubo necesidad, porque el Señor obró antes. Y le doy gracias al Señor. Amén, gloria a Dios. Oración, hermanos. Sé que ustedes han orado, el Señor lo clamó en su corazón y el Señor ha respondido la oración de sus hijos. Amén, hermanos. Amén. Así que agradecida al Señor y a ustedes también. Amén, Gracias, gloria a Dios. Señor. Que el Señor pueda seguir bendiciendo. Tenemos que aprender, hermanos, yo también, a levantarnos en victoria sobre cada circunstancia que la vida nos presenta, que el enemigo presenta para minorar nuestra fe. Tenemos que levantarnos en victoria y comprobar, como siempre dice mi esposo, ¿no? Lo que hace el declarar la fe. Y yo lo he comprobado, hermano, que hemos invocado, porque no quiero hacer que parezca que lo hice yo sola, ¿no? Porque eran muchísimos hermanos orando a favor de mi madre. Hemos invocado el nombre del Señor y el Señor nos ha dado victoria. Amén. Gloria a Dios. Que siga bendiciendo. Amén. Amén. Amén, hermano. Estamos en libertad. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Saludos a todos con la paz del Señor. Amén. Amén. Gracias al Señor por el día nuevo que el Señor nos da para estar en su casa. Amén. ¿Cómo se pudo ver el manifiesto del amor de Dios? Amén. Amén, gloria a Porque de Dios. todos lados a veces no queríamos, todos nosotros no queríamos llamar tanto para no cargosear tanto, pero como el Señor se manifestó en medio del pueblo, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Gracias al Señor por eso. Salimos tarde hoy, sin embargo llegamos bien. Gloria a Dios. Porque hacía mucho calor, el clima estaba muy colorado, muy bueno. Y subimos un colectivo, bajamos y subimos al otro y así, 2 minutos. Gracias, Señor. Gracias al Dios. Señor, ¿no? Le voy a invitar a Ale. Vamos a cantar una canción. Gracias, Con Señor. respecto a todo esto, ¿no? Que está pasando, ¿no? En medio de nosotros. Y hoy decía la noticia, siempre miro el noticiero, y como dice, no sé para qué miras, pero tiene razón, pero que se suicidó un hombre, un conocido, un famoso. Y me dio tristeza, porque irse sin Cristo, no, pero bueno, el Señor, ese porque es famoso. ¿Cuántos otros habrá que ni sabemos nosotros? Y en nosotros está el poder de llevar la palabra, ¿no? Que si el Señor nos ayuda el sábado podamos hacerlo, ¿no? En 198 de coros. Gracias, Señor. Gracias.
tú y puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Amén. Gracias, Señor. Ahí en el Salmo 31:15 dice, en tu mano están mis tiempos. ¿No? Que el Señor nos siga bendiciendo y que esta confianza que tenemos en Él pues, crezca cada día más, no que disminuya, que como siempre se llama que se estanca ahí, sino que crezca y que siga adelante. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Bueno, estamos en libertad. Gracias, Señor. Si hay alguien más que quiera compartir algo. Gracias, Señor amado. Les saludo con la gracia y la paz del Señor, amados hermanos. Amén. Gracias Gloria a al Dios. Señor por un miércoles más que el Señor nos da, ¿no? Un día más de vida que el Señor nos da. Agradecido al Señor por todo lo que hace con cada uno de nosotros, ¿no? Amén. Maravilloso Gloria a Dios. poder escuchar lo que el Señor hace, lo que Amén. el poder del Señor hace por medio de su palabra. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Declaramos la palabra de Dios, ¿no? Y que eso es lo más importante para nosotros, creer en la palabra de Dios, ¿no? Estaríamos viendo nosotros que la palabra en sí tiene el poder de transformar, de restaurar, ¿no, hermanos? Y así decía también Jesús, ¿no? Por medio de la palabra, hermano. Así que agradecido al Señor por el testimonio de nuestra hermana Ramona, por la vida de nuestra hermana Dominga también, ¿no? Gloria a Dios. Siempre agradecer al Señor por todas las cosas que Él hace, ¿no? Amén. Al fin y al cabo, nuestra hermana es parte del cuerpo de Sí, amén. Cristo, ¿no? Es un miembro más y así, hermanos, que a veces nos dolemos también nosotros cuando un ser querido se siente mal o ¿vio? Así que yo también quiero dar gracias al Señor por la vida que Él me da, ¿no? Por la vida de mi familia. Sí, Señor, gracias. El Señor nos fortalezca siempre día a día, ¿no? La tengo un poco descompensada a mi esposa, tiene un poco delicada de salud, pero bueno, es por la calor, por la humedad, y así, ¿no? Espero que el Señor le fortalezca, hermano. Amén. Amén. También quiero un poquito contar un testimonio, ¿no? Quiero agradecer al Señor. Si ustedes se dieron cuenta el año pasado, o hace 2 años, me empezaron a salir manchas en la cara, hermano. Se me estaba blanqueando por todos lados, ¿vio? Y mi esposa ya me decía, te está saliendo muchas manchas blancas. Yo le decía, bueno, confíen al Señor. Y un día empecé a declarar al Señor también que estas manchas iban a desaparecer, en el nombre de Jesús. Y para la gloria del Señor, hermana, de a poco se va desapareciendo la mancha de mi rostro, de mi cara. Gracias, Jesús. Gloria a Ya por Dios. acá, entonces ya son manchas pequeñitas que se ven ahora, ya no se ven tan blancas. Gracias, Señor. Y eso yo le doy la gloria y la honra al Señor, ¿no? Gracias, Siempre le agradezco al Aleluya. Señor, a pesar, yo digo, ¿no? De nuestros errores, a pesar a veces de que nosotros flaqueamos, pero Él dice que Él está siempre fiel para nosotros. Amén. Sí, Señor Y esa es la Jesús. confianza que me da el Señor a mí, ¿no? A pesar de todo, porque al fin y al cabo nosotros vamos conociendo la palabra, como siempre digo, ¿no? Pero está por poner por obra esa palabra, ¿no? Por poner por obra siempre nosotros confiando en el Señor. Yo decía, no, a pesar de todo, a veces me miraban, yo digo, no, acá el rostro ya blanco, ya por todo esto me estaba enloqueciendo, pero... Y un doctor me dijo, por ahí ya no se va a borrar, me dijo. Yo, entonces, bueno, le dije, yo tranquilo, ¿para qué, hermanos? Tranquilo estaba, no me preocupé de nada de esas cosas. Así que doy la gloria y la honra al Señor. Y quisiera compartirle ahí en segunda de Corintios, estaba leyendo ahí, dice, ¿no? Capítulo 2, versos 14, triunfantes en Cristo, dice, ¿no? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad
como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo, dice, ¿no? Amén. Así que doy gracias al Señor por esta palabra, que sea de edificación para ustedes, hermanos. Y eso es lo más importante, hermano. Como dice igual ahí en Corintios, también dice, ¿no? Que por la fe, dice, ¿no? Tenemos el mismo espíritu, ¿no? Amén. Pero también nosotros dice que hablamos lo que creemos. ¿Qué hemos creído nosotros, hermano? Que nosotros somos sanos porque así es Cristo, así como Él es, así somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros la vida de Jesús no vamos a encontrar ninguna enfermedad, ninguna dolencia, así también nosotros tenemos que declararlo, hermano. Amén. Para eso nosotros nos dio esa vida de vivir una vida en el Espíritu, ¿no? Amén. Y esa es la vida que nosotros tenemos que seguir y anhelar siempre en nuestro corazón, ¿no, hermanos? De poder estar vivos para el Señor. Amén. Así que, hermano, no deis lugar, dice, a la carne, ¿no? No satisfagáis los deseos de la carne, dice. Porque la libertad es la que el Señor nos ha dado para vivir para Él. Así que doy gracias al Señor por todo esto, hermano, que el Señor les bendiga. Amén. Señor, Gloria a Dios. bendiga a nuestro hermano Juan. Amén, hermano. Amén. Gracias, Señor. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo, hermanos, si no vamos a orar. al Señor. Amén. Ahí en el libro de Romanos, me quedan algunos minutos. En el libro de Romanos que me estaba compartiendo el pastor el fin de semana, en el capítulo 5:15. Qué maravilloso, ¿no? Esta es una palabra que, como nos compartió el pastor, la hemos escuchado muchas veces, pero no dejamos de admirarnos del amor de Dios hacia nosotros y cómo la gracia actuó con nosotros, en favor de nosotros. Y en el capítulo 5, versículo 15, dice la palabra del Señor: pero el don no fue como la transgresión, porque por si la transgresión de uno, dice, de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia del don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y fíjese que dice la palabra del Señor ahí en el mismo capítulo, en el versículo 20, dice, cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Quiere decir que el pecado fue abundante, abundó por todos lados el pecado. Una vez que entró, abundó por todos lados. Pero hubo en un lugar que, a pesar de que el pecado abundó, no pudo sobreabundar. Lo que sobreabundó allí fue la gracia. Dios manifestándose a través de su amado Hijo Jesucristo en favor y en beneficio del hombre, manifestando su amor. Y ahí dice, fíjese lo que dice ahí, dice, pero la gracia, la ley se introdujo para que el pecado abundase, en el versículo 20. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Y la gracia hoy está en nosotros, porque Cristo está en nosotros, la vida de Dios está en nosotros. Amén. Para darse a conocer. Y nosotros tenemos que dejar que Dios se dé a conocer para que la gracia corra y sea glorificada. Amén. ¿Y cómo va a ser glorificada? Cuando las almas que están en este mundo conozcan la gracia y vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Y así se van a ir añadiendo a la iglesia aquellos que van siendo salvados y el cuerpo de Cristo se va a ir aumentando. Por eso fíjese qué maravilloso que el pecado abundó, pero sobreabundó la gracia. Y la gracia nos sigue hasta hoy. La gracia está en nosotros y nos acompaña todos los días de nuestra vida. Porque el Señor Jesucristo dijo antes de irse, yo me voy, dice, pero estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor bendiga su vida, amados hermanos. Les invito Amén. a ponerse de pie, vamos a alabar al Señor. Le voy a invitar al hermano Jesús que levante la ofrenda en esta noche, hermano. Y después ya le voy a entregar al pastor para que traiga el mensaje en esta noche. Bellas palabras De vida son la de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado
Amén. Amén, hermano. Así como estamos, vamos a respirar para esta tarde. No sé cómo se saca eso. Gloria a Dios. Gloria para ti. Alabado Dios mío. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te exaltamos, Señor. Hay poder en la Pueden tomar asiento, hermano amado. Gracias, le damos al Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que han compartido los hermanos. Amén. Gloria a Y Dios. por el testimonio de mi amada esposa. Que le agradecemos tanto al Señor por lo que Él está haciendo con mi suegra, ¿no? Amén. Gracias, Gloria a le damos Dios. al Señor. Que toda la gloria, la honra sea para Él. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a leer, hermanos, acá en 1 de Corintios. En el capítulo 3. En el versículo 1, hermanos. En el versículo 1. ¿De arriba? Sí, en el de arriba. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolos, no sois carnales. Pues, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso es según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, ¿no? El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y así después usted puede seguir leyendo. Entonces vemos nosotros que Pablo se consideraba un colaborador de Dios porque Dios lo había llamado a él para eso, ¿no? Para colaborar con él. ¿Y en qué? En la edificación del cuerpo de la iglesia, ¿no? Y él ahí empezaba a hablar, el apóstol Pablo, dice: nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y aquí vio de una labranza a un edificio, ¿no? Nos convertimos de una labranza, y la labranza es cuando uno labra la tierra, trabaja la tierra y la prepara para la semilla, para que se pueda plantar la semilla, sembrar la semilla. Esa es la labranza, ¿no? Y la palabra de Dios dice que el sembrador tiene que sembrar con esperanza de recoger el fruto, ¿no? Con fe tiene que sembrar, no siempre ir en contra de lo que ve o de lo que siente, ¿no? Él, si es por la calor, si es por la salitre, entonces el hombre dice: no, yo no trabajo nada en la tierra, no siembro nada, porque para colmo no llueve nunca, no llueve cada 4 meses, y así va a sembrar con ese pensamiento,
ciertamente que no va a tener una buena cosecha, ¿no? Porque la vida y la muerte, ¿dónde está? En la boca del hombre, ¿no? Lo que el hombre declara, eso es así, ¿no? Y nosotros tenemos a ventaja del hombre natural, nosotros tenemos la palabra de fe, ¿no? Que él dice que él siembra donde no, de que él recoge donde no sembró, ¿no? El Señor recoge allí, ¿no? Y que él pone el río en los sequedales, no me sale la palabra. Bueno, y entonces tenemos la palabra, y esa palabra que nosotros tenemos es una palabra de fe que nos permite a nosotros hacer la tarea que Dios nos mandó a hacer, ¿no? Porque el Señor nos mandó a predicar el Evangelio a toda criatura y tenemos que hacerlo, y tenemos que ir con una fe verdadera, ¿no? Una fe verdadera es una fe nacida de la palabra, no es una creencia. Una fe verdadera no es una creencia que uno tiene, sino que una fe verdadera está apoyada en la palabra de Dios. Esa es la fe verdadera, porque fuimos instruidos por la palabra, capacitados por la palabra para poder tener una fe verdadera. Entonces, ¿nuestra fe dónde está? En la palabra de Dios, ¿no? Y Dios dijo así y así va a ser, como Dios dijo. Entonces, nosotros queremos sembrar la palabra de Dios en los corazones. Esta es una palabra de fe, porque dice ahí, vamos a leerlo ahí en Romanos capítulo 10, ¿verdad? No sé si algún hermano me puede dar otro versículo, hermana, ¿no? Capítulo 10, creo que 8, verso 8. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, la palabra de fe. Nuestro testimonio no va a salvar a nadie. Lo que va a salvar a las personas va a ser el testimonio de Jesucristo, ¿no? El testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Que Él se hizo carne, que Él se despojó de todo principado, de toda potestad, ¿no? Y que Él se despojó de su poder, de su sabiduría, se despojó de su riqueza, de todo se despojó el Señor, ¿no? Eso dice en Filipenses, ¿no? ¿Para qué? Para venir a hacerse hombre, ¿no? Y bueno, y en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, esa es la palabra de fe que nosotros le tenemos que predicar, que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los hombres de la condenación que había sobre ellos. Porque el hombre nació con una condenación sobre sí mismo por el pecado de Adán. Eso hay que explicárselo a la gente. Hay que hablarle con palabras sencillas, pero lo más importante, el poder, ¿dónde está el poder de la palabra? En la convicción de aquel que la da, ¿no? Nosotros tenemos que estar plenamente convencidos de lo que estamos hablando es así. Y tenemos que hablarlo con ese acompañamiento, ¿no? Que necesitamos de la oración y del poder de Dios, de la comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que hablarle a las personas como con frenesí, con entusiasmo. Tenemos que hablar a la persona de la salvación, de la vida eterna, de que ella pueda anotar su nombre en el libro de la vida para la vida eterna. Y cuando quiere hablar, no hay que dejarla hablar. No hay que dejarla hablar. No, escúcheme que yo tengo la palabra para usted, una palabra de salvación, una palabra de bendición que viene de Dios. No, capaz que la persona quiere hablar. No, escúcheme. Después que yo le doy el mensaje, usted hable todo lo que quiera, ¿no? Y ser así un poco atrevido. Porque las personas son o el espíritu de las personas es muy astuto, ¿no? Él quiere introducirse a algún temita que nada tiene que ver con lo que nosotros le hablamos para sacarnos del tema. Pero nosotros tenemos que hablarle
de una manera en que ellos no nos interrumpan. Amén. Por eso vamos de dos en dos, ¿no? Para que cuando uno está aflojando, el otro ya entra ahí a apoyar. Gloria al nombre del Señor. Este trabajo en la calle es un trabajo muy hermoso, pero nunca lo hicimos a este trabajo con conciencia. Lo hacíamos así, como algo esporádico, ¿vio? Pero no pensábamos nosotros, como ahora, por ejemplo, que esa persona a la cual yo le hablo, esa persona está en las manos de Satanás y que está asistido, ¿no?, por una fuerza demoníaca, ¿no?, aunque no esté poseído, por solo estar en el mundo, ¿no?, está influenciado por una fuerza satánica para resistir a la fe, para resistir la palabra de Dios. Entonces, hay muchas cosas que tienen que estar en nosotros para que nosotros le podamos hablar a una persona del Evangelio. Primeramente, tenemos que tener la palabra de Dios en nosotros, la palabra de salvación. Tenemos que tener el yelmo de la salvación, no muy enfrascado en nuestra cabeza. Tiene que estar ahí bien puesto ese mensaje ahí, ¿no? Y bueno, y nos vamos a encontrar con muchos hermanos que están quedados, pero aún ahí tenemos palabra para ellos también, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el poder? Primeramente, el poder está en nosotros. No, yo tengo que hablarle con poder, con autoridad, ¿no? Tengo que hablarle con convencimiento, ¿no? Que yo estoy convencido de eso, ¿no? Hacerlo con esmero, con fuerza. No con un espíritu apagado. Si nosotros vamos con un espíritu apagado, ellos nos van a avasallar enseguida. Enseguida nos van a impedir que sigamos hablando. Entonces nosotros tenemos que ir, ¿no?, conscientemente de eso. Somos colaboradores de Dios, no se olviden, hermano. Nosotros, como Pablo, ¿no?, él era un sembrador, ¿no? O nosotros éramos el campo sembrado de él, ¿no? Como nos dice acá en el 1 de Corintios, creo que leíamos, ¿no? Sí, capítulo 3, versículo, dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y ahí este es un trabajo espiritual. Y nosotros nos vamos a meter en el terreno del enemigo ahí, ¿no? Pero vamos a meterlo con el Señor, con nuestra fe, con la espada del Espíritu, con el yelmo de la salvación, ¿no? ¿Qué más falta? Con la coraza de justicia, calzado los pies con el de la paz. No vamos a pelear con nadie. Nosotros vamos a pelear. Vamos a presentarle la salvación a la almas, ¿no? Y tenemos que estar mirando siempre a los hermanos. No pongan los ojos en los pecadores, pongan los ojos en los hermanos. Por si algún hermano necesita ayuda en ese momento, ¿no? Asistir a los hermanos, a las hermanas que están predicando la palabra, ¿no? Porque somos colaboradores de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, ¿no? Él como apóstol, como predicador, como maestro, él era un colaborador. Pero la iglesia era el trabajo de él, era la labranza, ¿no? Era donde él trabajó, donde él rompía el cascote o los terrenos así, desmalezaba. Él, con la predicación, él buscaba siempre desarraigar toda aquella tierra dura que había en los corazones de las personas y poder plantar o sembrar la buena semilla, ¿no? Eso es lo que buscaba el apóstol Pablo, ¿no? ¿Y para qué hacía ese trabajo? Y ese trabajo lo hacía porque él necesitaba la iglesia, ¿no? Sabía que el Señor necesitaba la iglesia, necesitaba el cuerpo para poder dar a conocer a Dios,
Porque ¿cómo hizo Jesús para dar a conocer al Padre? A través de su cuerpo. A través de su cuerpo lo dio a conocer. Él con su cuerpo nunca pecó. Él con su cuerpo él hacía milagros, prodigios y maravillas. No, él siempre con su cuerpo daba a conocer la vida de Dios. Bueno, ahora el cuerpo somos nosotros. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero necesitamos, mire cuánta gente que hay en la matanza. Cuánta gente que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y sin embargo en nuestra iglesia hay espacio para mucha gente. Hay espacio para mucha gente, ¿no? Y entonces nosotros queremos hacer el trabajo. Queremos ser colaboradores de Dios, queremos preparar la tierra, queremos que sembrar la buena semilla. Y sabemos que la buena semilla es la palabra de su gracia. Amén. ¿Cuántos lo creen a eso? Entonces tenemos que tener firmeza en lo que vamos a hacer. Si viene el temor, tenemos que espantarlo al temor. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Entonces cuando vayamos tenemos que ir con el corazón lleno de gratitud, lleno de agradecimiento por lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces eso va a quitar el temor de nuestros corazones, cuando estemos allí haciendo el trabajo. Pensemos en el Señor, no pensemos en lo que Jesús hizo por nosotros, no que nosotros también estuvimos allí y cómo Dios nos fue de alguna manera trayéndonos a Él mismo para que nosotros alcancemos la salvación y la vida eterna. No pensemos en esas cosas, no le demos lugar a los pensamientos, ni al temor, ni al miedo, ni a la duda, porque esas cosas es lo que hace ineficaz el trabajo, ¿no? Ineficaz. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios, ¿no? Fíjese, labranza de Dios, qué hermoso poder. Si hay un cristiano que tiene que ser labranza de Dios, o colaborador de Dios, es el cristiano que está en la gracia. El cristiano en la gracia tiene que trabajar 3 veces más, o vamos a poner un número que es máximo, 10 veces más que lo que trabaja un legalista. Porque a nosotros nos impulsa el amor, o nos debería impulsar el amor al Señor. Y entonces nosotros sabemos que el Señor necesita su cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque de ahí va a sacar a su esposa. Porque no todos los que estamos en la gracia vamos a ser la esposa de Cristo. No, porque no todos pagan el precio. Entonces, si el legalista trabaja 7 veces, nosotros tenemos que llegar a trabajar a 10 veces más que él. Y nosotros no hacemos eso. Y eso es lo que queremos revertir en este 2022. Queremos revertir eso. Quiero llevarlos a ustedes a que revertamos esto, ¿no? Que vamos a ver si lo que nosotros predicamos es así, ¿no? Porque si nosotros damos el primer paso, Dios va a estar con nosotros. Va a estar en el primer paso, en el segundo paso. Todo lo que hagamos nosotros va a prosperar. Amén. Entonces tenemos que tener esa confianza, esa firmeza. No debe haber temor en nosotros de ir y predicar. En todo caso, si alguno está lleno de temor de hacerlo, piense lo que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario. Que su corazón se llene de amor, ¿no? Como el corazón de aquel joven que pierde el temor ante los suegros, ¿no? Por medio del amor que siente por su novia. Y encara a los suegros. Encara a la suegra, ¿no? ¿Por qué? Porque ama a esa joven o a ese joven y los encara, ¿no? Y así tenemos que ser nosotros ahora, llenarnos del amor de Dios, llenarnos de su amor para poder hacer la tarea. No, esto no es un mandamiento, esto es una manifestación del amor que le tenemos al Señor. Y vamos a hacer el trabajo porque nosotros somos colaboradores de Dios, amén. Y ahora tenemos que alcanzar a tener
una labranza ahora. Tenemos que tener una labranza, ¿no? Para que después eso sea ¿qué? Un edificio. Para que después eso sea un edificio. Entonces, vamos con coraje, pero también vamos con agradecimiento al Señor, preparándonos. Desde ahora ya nos estamos preparando para ir. La carne siempre siente esa debilidad. La carne siente ese temor, esa duda. Pero el Espíritu siempre está dispuesto. Siempre estamos dispuestos al Señor. Y además el Señor se lo merece. Se merece el que vayamos y que les sembremos a las personas, ¿no? El Evangelio. Que le hablemos del Evangelio a las personas. Yo creo que el Señor se lo merece y después de tantos años lo hemos intentado muchas veces a esto de salir a la calle, lo hemos hecho, pero todavía no estábamos lo suficientemente maduros para hacer el trabajo. Éramos niños recién, no entendíamos mucho la gracia. Me hago uno con los hermanos, no de aquel tiempo, no sabíamos el valor. Entonces dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, alabado sea el Señor, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. A Él se le fue dada una gracia y a nosotros también se nos fue dada una gracia, ¿no? Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, ¿no? Y dice, y cada uno mire cómo sobreedifica. Bueno, eso ya lo hemos visto. Entonces, hermanos amados, nos estamos preparando para hacer esta tarea maravillosa. Por lo menos no queremos que nosotros, bueno, siempre se nos dice que los hermanos de gracia nos predicamos los unos a los otros. Que lo único que hacemos es leer la Biblia, y en eso tienen razón. Pero algún día vamos a dejar de salir, porque para mí no es la manera de salir a la calle a predicar así. Porque para eso hay un ministerio en la iglesia. Para eso está el evangelista hace ese trabajo del evangelista, ¿no? Bueno, no tenemos evangelista. Yo creo que la palabra de la gracia se tiene que predicar como lo hacían los hermanos de gracia. No, ellos recorrían, ellos se acercaban a alguien a su lado y le hablaban de la palabra de Dios y le invitaban a la iglesia, ¿no? Antes, en la iglesia de San Pedro donde yo estuve, al principio salíamos casa por casa, bueno, y nos tiraban agua podrida y nos tiraban piedra y bueno, y barro y todas esas cosas, y después tiraban piedra arriba de las iglesias que en aquel tiempo eran iglesias de chapa de cartón o de chapa de chapa. Pero después la iglesia se llenó cuando los mismos hermanos iban hablando a otras personas. Iban invitando a otras personas. Venían a la iglesia, bueno, saben que la iglesia, bueno, le hablaban de la salvación, le hablaban hasta donde conocían. Pero a nosotros parece que la gracia nos retrae demasiado, que no es así. Nosotros nos retraemos demasiado. Nosotros no vemos que el Señor necesita ese cuerpo para poder sacar a su esposa. No vemos la esposa. Predicar. Yo le pregunto a algunos de ustedes, ¿a quién habló hoy? Si hablaron a alguien hoy del Evangelio, si le compartieron el mensaje a alguien. Y la mayoría estamos encerrados. Yo por lo menos estuve todo el día acá adentro, trabajando acá adentro, no salía a ningún lado yo, no pude ver a nadie, ¿no? Y seguramente que cada uno de ustedes está en la misma condición. Pero tenemos que salir, por lo menos cuando vamos al almacén, cuando, no sé, vamos a hacer un trámite, o cuando, no sé,
vamos a la verdulería, ahí siempre se nos cruza alguien para poder predicarle. Siempre me acuerdo que los hermanos de antes, siempre ellos andaban con trataditos en la mano. Ellos andaban con trataditos en la mano para darle. Y ahí por ese medio de ese tratadito, ellos entraban con el mensaje, le invitaban a la iglesia, a la persona. Y la persona estaba tan angustiada, estaba tan necesitada de Dios, y bueno, y pasaba por la casa y así llenaban las iglesias. Así se llenaban. Después se pusieron los parlantes esos de verduleros. Y bueno, y por medio de eso es como que no hubo la misma eficacia, no hubo. Ya nosotros mismos como cristianos nos distanciamos de los pecadores, de la gente. Para colmo se nos enseñaba que no teníamos que acercarnos a los pecadores, sino que nos teníamos que distanciar de ellos, ¿no? Porque Dios aborrecía a los pecadores. Esas son las enseñanzas que nosotros tenemos. Pero la gracia no, la gracia nos enseña que Dios ama al pecador, ¿no? Y bueno, y entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar, tenemos que ejercitarnos, ¿no? En poder hablarle a las personas. A veces viajamos en un colectivo. Yo, por ejemplo, ayer viajé en el colectivo, en el 180, después viajé en el subte. No le hablé a nadie de nada, de la palabra de Dios. Ni busqué tampoco hablarle a nadie de nada, ¿no? Cosa que eso hemos perdido. Eso se ha apagado, porque antes se tenían que esconder, ¿no? Porque me veían, y bueno, ya viene el hermano Ramón, seguramente, o viene Ramón y ya va a empezar a hablar de la Biblia, y así. Y bueno, tenemos que volver a eso. Tenemos que volver y hablarle a las personas. Hoy más que nunca las personas necesitan de la buena semilla de la palabra de Dios. Y nosotros no vamos detrás de las personas para sacarle lo que ellos tienen, sino que nosotros vamos detrás de la persona para darle lo que Dios nos dio a nosotros. Amén, gloria a Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Y para terminar, hermano, vamos a leer ahí en Génesis 2, versículo 5. Y también de Génesis 4:12, a ver qué dice ahí, hermano, ¿quién me puede? Sí, de Génesis. Y lo primero vamos a leer Génesis 2:5, si alguien, hermano, encontró, porque yo no lo... Sí, hermano. Dice, y toda planta del campo, antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Claro, no había hombre para que la labrase. Pero ahora hay una nueva creación. Hay una nueva creación para que trabaje la tierra. ¿Y cuál es la tierra que nosotros tenemos que trabajar? Son las almas perdidas. Ahí hay dureza, hay sequedad. No hay vida en esa tierra, ¿no? Ahí hay muerte más que vida. Bueno, nosotros tenemos que ir ahí y trabajar ahí. No, tenemos que volvernos, nosotros mismos tenemos que volvernos labradores de la tierra. Tenemos que ponernos eso en la cabeza y en el corazón. No que yo quiero servir al Señor. ¿Qué me impide a mí servir al Señor? ¿Quién me puede impedir? Nadie me puede impedir. Yo a cualquier persona le puedo ir y hablarle de Cristo. Pero ya le digo, hermano, hemos perdido la práctica, el ejercicio. Nos encerramos en nuestras casas cómodamente, mientras que las personas necesitan, se van al infierno, por así decirlo, decían otros hermanos antiguamente. Se van al infierno mientras que nosotros estábamos cómodos. Y esto es una amonestación para mí, primeramente, ¿no, hermano? Eso es para mí. Ahora dijimos Génesis
Sí. 4. Cierra. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Ya ese fue un mal labrador, aunque no fue por la cuestión de labrar, porque él dio lo mejor. Él labró la tierra, la trabajó más que Caín. No, su trabajo era, pero claro, hizo un trabajo que como queriendo agradar a Dios por medio de ese trabajo, por medio de ese fruto, ¿no? Y sabemos que eso no tuvo buen resultado, como por ese mismo esfuerzo, y se presentó con su esfuerzo, con el fruto de su esfuerzo, y eso no le agradó a Dios. En cambio, Caín era pastor de ovejas. Abel, perdón, era pastor de ovejas. Y bueno, y entonces nosotros ninguno quisimos ser labrador, pero tampoco somos pastores de ovejas. Pero es más fácil para nosotros más fácil es alcanzar ser un labrador que un pastor de ovejas, porque eso podemos hacer todo. Entonces, hermanos amados, labrar la tierra, alabado sea el Señor, labrar las vidas de las personas que hoy necesitan del Evangelio de esta gracia. Ojo que hay muchos hermanos que no conocen este Evangelio, que ellos también necesitan la buena semilla de la palabra del Señor. Amén, hermano. Cuando vayamos no podemos estar solos, tenemos que estar los dos siempre, uno al lado de otro, ¿no? Y cuando se acerca una persona para poder hablar, hacer preguntas, nosotros siempre tenemos que estar atentos para cuidar al que está predicando, ¿no? Porque por ahí viene algún loquito que quiere, o algún endemoniado que quiere saltar sobre el predicador. Nosotros tenemos que estar siempre protegiéndolo, por así decirlo. Aunque mi manera es, el Señor me va a proteger. No necesito que ningún hermano me proteja, ¿no? El Señor me va a proteger. Pero siempre tenemos que estar mirando, observando. Alabado sea el Señor. Y también podíamos leer ahí en Mateo 21:33. Mateo 21:33, ¿alguien puede leerme, hermano? de Mateo. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y le arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Sigo? Sí, un poquito más seguimos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomándose a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras: las piedras que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere las desmenuzará. Amén, amén, hermano. Entonces vio ahí malos labradores y buenos labradores. Entonces nosotros somos los que estamos suplantando. Porque cuando esta gracia empiece a
a sembrarse, ¿no? Para mí va a traer un avivamiento, va a traer multitudes a los pies de Cristo, cuando esta gracia se predique. Van a haber iglesias, vio que cuando nosotros llegamos al camino del Señor, todas las iglesias tenían el mismo mensaje. Era el mensaje de condenación, era el mensaje de obras, ¿no? De esfuerzo. Todas las iglesias eran así, ¿no? Pero en el momento que nosotros empecemos a sembrar la palabra de su gracia, se van a levantar iglesias de gracia por todos lados. Hoy hay iglesias que parecen de gracia, porque toman el nombre de gracia, pero nada que ver con la gracia que el Señor Jesucristo nos reveló a nosotros, o la gracia que habla la palabra de Dios. Son malos obreros. Y nosotros tenemos que suplantar a esos malos obreros. Tenemos que suplantar a aquellos que dicen que predican la gracia y lo único que predican es materialismo y mentiras y engaños, ¿no? Conformismo o psicología, como hay muchos nombres que se le puede dar. Pero nosotros vamos a ser buenos obreros. Vamos a predicar la palabra de la gracia con la buena semilla. Y le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña. Sabemos que y la viña es Israel, ¿no? A otros obreros que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, tenemos que tomar el lugar de un labrador, ¿no? Y tenemos que ver a la persona incrédula como la tierra que Dios nos dio a nosotros, para que nosotros sembremos en esa persona la buena semilla. La buena semilla. Esto, hermano, yo creo que hay algunas cosas que nosotros practicábamos antes que es necesaria hoy también. Este trabajo no se puede lograr por uno mismo. Esto se tiene que lograr con la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que vivir con una vida de oración. Una vida en este sentido, orar en este sentido. Señor, salva las almas. Señor, que las almas puedan conocerte. Señor, que tú puedas ser glorificado en las vidas de las personas. Y así, tenemos que orar en ese sentido para que las almas puedan ser salvadas. Amén, hermano. Entonces, ¿para qué vamos a labrar la tierra? Para después construir un edificio, ¿no? Que es la iglesia local, ¿no? Porque nosotros tenemos que entender que Dios se manifiesta a través de la iglesia, no a través de un individuo, sino Dios, cuando hablo de Dios completamente, a través de un individuo no se manifiesta, sino a través de la iglesia. Le invito a ponerse de pie, hermano. Damos gracias al Señor. Piensen en estas cosas, hermanos, mediten en estas cosas. Que oren en ese sentido. Señor, yo quiero labrar la tierra, quiero sembrar la buena semilla. Señor, ayúdame. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, lléname de tu poder para poder convencer a las personas de que ellos van si rechazan el Evangelio, ellos van a ir al infierno, a la condenación, pero si aceptan a Cristo, ellos van a ser salvos y van a tener vida eterna. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Agradecidos, Señor, por este sentir que nos ha puesto en nuestro corazón. Señor, nos declaramos, Señor, débiles, Señor, incapaces. Señor, sin ti, Señor. Necesitamos tu apoyo, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu poder, necesitamos, Señor, que tú tomes nuestros vasos y que puedas usarlos para tu gloria y para tu honra, Señor. Queremos ser buenos obreros, Señor. Señor, queremos trabajar la tierra y que esta tierra produzca lo que tú quieras que produzca, Señor. Señor, ayúdanos, bendícenos, Padre. Señor, pues que todo sea conforme a tu voluntad, Señor. Que nada hagamos, Señor, para satisfacción de la carne, sino para ti, Señor. Tu nombre sea glorificado, sea alabado. Bendice a los hermanos que van a volver a sus hogares. Guárdalos de regreso en el nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga. La reunión ha terminado, hermano.